Digamos que para empezar, primero agradecerles de verdad, sinceramente, a los organizadores, a la gente de la Puebla de Bolívar, a la Universidad Bolivariana, porque acercarnos a Venezuela no es fácil, dadas las múltiples circunstancias a las cuales nos obligan, sobre todo a través de la famosa conspiración mediática, que parece un lugar común, pero que cada día se arrecia más. Yo debo empezar por decirles que ALBA es un arma para la liberación de los pueblos de América Latina. Es fundamentalmente una respuesta de unidad de los pueblos latinoamericanos y del Caribe frente al expolio y a la dominación del proyecto imperial representado por el ALCA. No podríamos decir que es una invención de alguien que se le ocurrió repentinamente, ni que haya surgido ahora. Podríamos decir que históricamente, desde las luchas independentistas, nuestros próceres venían planteando la necesidad de la integración latinoamericana como un bastión fundamental para alcanzar el crecimiento y la justicia social. Miranda, por ejemplo, que fue el precursor de nuestra independencia, concibió una gran nación que empezaba en el sur del Río Grande y terminaba en la Patagonia, y a la que él llamó Colombia o Colombeya. Bolívar, en su gran documento histórico, que es la Carta de Jamaica, que a quienes se interesan por la vida de Bolívar y lo que significa en este momento el pensamiento bolivariano, me permito sugerirles su lectura, porque es quizá un documento que compendia de manera absoluta, con una gran dialéctica y el conocimiento que Bolívar tenía de lo que era Latinoamérica en su momento y de lo que es ahora, porque es impresionante la vigencia que tiene ese documento. Bolívar en esa Carta de Jamaica decía: sueño como ningún otro ver formada en esta parte del mundo la más grande unión, la más grande nación del universo, más aún por su virtud y por sus luchas, por su libertad y por su gloria, que por las infinitas riquezas que reúnen sus mares, sus montañas de oro y de plata. O sea, de alguna manera ya se pergeñaba en esa frase lo que hoy estamos intentando lograr en Latinoamérica de todos los pueblos. En el transcurrir del tiempo histórico, nosotros progresamos con ese mensaje integrador en el pensamiento de solidaridad y patriótico revolucionario desde Sucre hasta Fidel Castro en este momento, a través de la unidad y la integración de los pueblos que nos permita lograr esa independencia. En el año 2001, en el marco de la tercera cumbre del jefe de Estado de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, presentó la idea de ALBA como una propuesta de unión integral que abarcara lo económico, lo social, lo político y lo cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. Esa idea aprendió y en el 2004 firmaron el presidente de Cuba, Fidel Castro, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, los protocolos de su fundación. Y en ellos se pone especial énfasis en que esa unión debería estar fundamentada en un modelo de desarrollo independiente que le otorgue prioridad a la complementariedad regional. Para definir qué es ALBA, tendríamos que remontarnos al pensamiento de la pauta de José Carlos Anguiati, quien decía que la revolución en esa parte del mundo, al exterior de Latinoamérica, sería creación eólica, nunca vocálico. Es decir, un pensamiento que se está haciendo forma y se está creyendo carne en una especie de ensayo y error, afortunadamente el ensayo
deberíamos trabajar con formas propias, que dadas nuestras características como latinoamericanos, donde hay toda una mistura impresionante entre Europa, África y la etnia indígena, nosotros nos correspondía inventar, porque necesitábamos formas propias diferentes a las de otras latitudes, y para nosotros era importante, y él lo decía de la mejor manera, inventamos o hermanos. Así pues, tenemos que decir que si bien algo ha surgido de ese sentimiento integrado de nuestros libertadores, es una construcción en la que la participación popular está muy presente. No es una arquitectura pensada, diseñada por laboratorios públicos, políticos, económicos, sino que surge de las entrañas de su pueblo, su génesis se inserta en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura milenaria, en su relación con la naturaleza y en la diversidad cultural de nuestros pueblos. Y por encima de todo, la convicción que sin la participación activa de esos pueblos sería imposible para cualquiera de nuestros países alcanzar la verdadera independencia. Esa independencia que no se consigue sin justicia social. Y va a haber aquí una expresión que no me vuelve todo. ¿De qué vale la independencia, Simón, si los pobres siguen mendigando, si los indios siguen extendiendo la mano para pedir limosna? Eso le decía Manuel Sanz al Libertador cuando marchaba él hacia su tumba, derrotado por los intereses egoístas de la monarquía nativa y del colonialismo. Hay que decir que Bolívar salió derrotado muchas veces, pero su pensamiento se erige y cada día se asienta más y es más vigente en la realidad de nuestro pueblo. Es pues de estos planteamientos y de estas realidades de donde surge el ALBA. Originalmente se llamó Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe. Hoy se llama Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe, y es importante ver la connotación de lo que significa alternativa, sobre todo en estos momentos. Una de sus características principales es que se sustenta en valores profundamente anticapitalistas, siendo el capitalismo en esencia un sistema por demás antiético, que se afinca en la explotación del que menos tiene, en la especulación, en la avaricia y en la competencia y en la acumulación de los bienes de capital, hace impensable un acuerdo que se basa como el ALBA en la complementariedad, la cooperación, la solidaridad y la soberanía, el respeto por la soberanía de cada país. Desde la vocación global que se afianza y se multiplica en la relación con nuestros vecinos naturales, ALBA defiende la tesis de un mundo multipolar y favorece la integración latinoamericana basada en la solidaridad y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, fomenta mecanismos de cooperación entre las naciones de manera que se puedan compensar sus asimetrías y en lo que se le otorga una importancia fundamental a los derechos humanos, a los derechos laborales y a los de la mujer y a la defensa del ambiente. Hay numerosos ejemplos de acuerdos ya alcanzados que nos pueden ayudar a comprender los principios en que se basa ALBA. Cuando hablamos de complementariedad, un acuerdo entre Venezuela y Argentina, por ejemplo, de los muchos que ya hay, permite que Venezuela le suministre combustible o petróleo a Argentina y a cambio recibe carne argentina y recibe alimentos procesados y algunas maquinarias. Ejemplos de cooperación, podríamos hablar de los acuerdos petroleros entre Brasil y Venezuela. Mientras Brasil tiene un conocimiento y especialización en la explotación mar adentro, Venezuela lo tiene en la explotación y producción en tierra firme. Se produce entonces un acuerdo de cooperación mediante el cual cada país socializa sus conocimientos en las áreas en que más se ha especializado y se hace el intercambio. Otro ejemplo de cooperación quizás más palpable por lo que significa es la erradicación del analfabetismo en 3 países miembros de ALBA, Bolivia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, mediante la cooperación que hace Cuba, proporcionándole los principios de la implementación del método Yo Sí Puedo, lo cual permitió que en 5 meses Venezuela consiguiera ser declarado por la UNESCO territorio libre de analfabetismo y
más adelante lo hiciera Bolivia y luego Nicaragua. Ejemplos de solidaridad hay muchos. No es que de los otros dos no haya, también hay bastantes. Pero en solidaridad podemos dar ejemplos extraordinarios. Está Petrocaribe. Petrocaribe es una creación de ALBA mediante la cual los países caribeños que tienen muy poca riqueza o ninguna en hidrocarburos reciben de manera solidaria por parte de Venezuela ayuda para adquirir combustible a precios justos y mediante plazos razonables. Está la misión Milagro, que ha permitido que a través de la cooperación entre Bolivia, Cuba y Venezuela se le permita haber recobrado la vista a más de 2 millones de personas, recobrado la vista o atención en problemas de visión que indefectiblemente les hubieran llevado a la ceguera de no haber sido atendidos. Eso es uno de los proyectos de ALBA. Y otro proyecto que quizás podríamos mencionar es el programa Estrella de Venezuela, que es Misión Barrio Adentro, mediante la cual Venezuela recibió la colaboración de Cuba en la participación de casi 30.000 médicos, paramédicos y enfermeros para llevarle atención médica a los sitios más retirados de Venezuela que nunca les había llegado una posibilidad de ser atendidos y tener asistencia médica. Hoy, con el programa Barrio Adentro, Venezuela asiste de manera absoluta y totalmente gratuita a toda la población venezolana, sin excepción, inclusive los resguardos indígenas, las ciudades, los sitios donde están retirados los indígenas están siendo atendidos por el programa Barrio Adentro. Todos estos acuerdos se realizan respetando la soberanía y el derecho a autodeterminación de cada uno de los pueblos. De hecho, en los acuerdos, en el texto de los acuerdos, eso es una especificación que se coloca ahí. Sí nos gustaría resaltar que mientras el ALCA, que es el Tratado de Libre Comercio entre los pueblos propiciado por los Estados Unidos y Canadá, propicia la dispersión de las naciones y fomenta la maquila y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, generando por supuesto más pobreza y exclusión de las mayorías. ALBA da prioridad a la integración, a la renegociación de bloques subregionales, abre espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común. Más adelante yo les voy a hacer un paneo de algunos de los acuerdos para que ustedes tengan realmente una idea muy somera del alcance de esos acuerdos. Diría también que para nosotros, para ALBA, para lo que significa, es prioridad que la relación entre los países se lleve en pie de igualdad. O sea, es importantísimo tomar en cuenta y considerar las características de cada país para no avasallar al país, porque obviamente hay desigualdades, hay asimetrías entre países miembros de ALBA, entre otros podríamos hablar de Bermuda, de Barbuda y en el Caribe, hablar de San Vicente, que son islas pequeñas del área del Caribe, Nicaragua, frente a Ecuador o Venezuela, pues hay una asimetría importante. Y bueno, el interés es acelerar, garantizar que se lleve en pie de igualdad y que esté orientado hacia el beneficio común, basándose en ese diálogo subregional del que les hablaba para abrir campos de alianzas estratégicas y para crear mecanismos que aprovechen ventajas comparativas entre las diferentes naciones asociadas, lo cual es lo que va a permitir combatir la asimetría de esos países, aumentando el consenso y los acuerdos entre las naciones. Esta compensación se realiza mediante cooperación de fondos compensatorios. Venezuela y Ecuador, por ejemplo, colaboran con fondos compensatorios para tratar de combatir esas asimetrías, de corregir un poco las discapacidades de los países miembros y
a través de la aplicación del Tratado Comercial de los Pueblos, que es una iniciativa que propuso el presidente Evo Morales en el momento en que Bolivia se incorpora al ALBA y que se ejecuta entre Bolivia, Cuba y Venezuela. En este momento hay 8 países que conforman ALBA: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda. Haití, Surinam y Santa Lucía tienen estatus de países invitados. Honduras, que formó parte inicialmente de ALBA, fue excluida una vez que dieron el golpe de Estado. El señor Micheletti, presidente de facto o golpista, decidió sacar a Honduras sin una consulta con su pueblo, ni mucho menos, un acto absolutamente autoritario por parte de él. En este momento podríamos hablar de más de un centenar de acuerdos económicos y sociales que benefician a millones de hombres, mujeres y niños de los países miembros de ALBA. En los tratados se encuentra ALBA Comercio Justo, el cual consiste en lograr de manera fundamental la articulación de todas las iniciativas en el campo productivo en un plano de complementación económica integral. Hay una serie de proyectos macros, como la creación de empresas transnacionales, una de suministros industriales, por ejemplo, cuyo objeto será la comercialización de insumos, equipos y maquinarias para la industria de Latinoamérica. Hay la creación de tiendas del ALBA, que constituirán una red de almacenamiento y comercialización de bienes terminados de los países miembros. Hay convenios establecidos en el área financiera, con la creación del Fondo Económico de Cooperación y de Inversiones Productivas de ALBA. Esos son hechos concretos, no proyectos. El Fondo Económico de Cooperación existe, el Banco del ALBA ya existe, el desarrollo del Sistema Único de Compensación Regional, llamado Sucre, también existe. Es una especie de moneda que se está utilizando, pero a través de operaciones virtuales. Y ya en 2010 se comenzó a aplicar y ya se han acumulado más de 250 operaciones equivalentes a 198 millones de dólares, casi 199 millones de dólares. El Banco del ALBA se inició con un capital inicial de más de 1.000 millones de dólares aportados por los participantes según su capacidad financiera. Venezuela y Ecuador, por supuesto, y Cuba hicieron los aportes mayores. Posteriormente se incorporaron aportes más pequeños proporcionales a la capacidad de Nicaragua y de las islas y de Bolivia. Su sede principal está en Caracas, aunque contará con sucursales en todos los Estados miembros. Ya la sucursal de La Habana fue inaugurada en el año 2008. Además, en la 11ª cumbre celebrada en Caracas, la última que se ha hecho, se aprobó la creación de una zona económica común que se llama EcoALBA, con lo cual se impulsará el intercambio comercial en favor de la integración. Con respecto a esto, se acaba de aprobar un mapa, la elaboración de un mapa de productos elaborados en cada uno de los países de ALBA, con la intención de tener una visión general de hacia dónde pueden dirigirse las importaciones e exportaciones, porque hay muchos países de Latinoamérica, miembros del ALBA, que necesitan importar bienes desde Europa, por ejemplo, o de la China, por ejemplo, y resulta que dentro de los países de ALBA se pueden producir. Entonces así ya se va haciendo un paneo general de hacia dónde pueden ir dirigidas con lo cual, además de una economía sustancial de cada país, pues también se favorecen los unos a los otros. Es evidente que un proyecto de esta envergadura toma su tiempo y que se viene actuando, por supuesto, con mucha prudencia, con mucha precisión y con pasos que garanticen su eficacia, porque también es verdad que en la medida en que se ha visto la eficacia de ALBA y la efectividad de lo que está haciendo, aunque parezca un cliché, no se puede decir de otra manera, el imperio acecha, el imperio está allí. Ya vimos lo que pasó en Honduras, sacaron a Honduras de la democracia, dieron golpe de Estado, y además del golpe de Estado, pues también eso representó que Honduras saliera de ALBA. Ya vimos lo que acaba de pasar en Paraguay,
no sé si ustedes están al tanto de un golpe de Estado maquillado, que no está tan maquillado que digamos, porque se les ve pelero, como decimos allá. Destituyeron al presidente electo y una persona de facto, apellido Franco, sin alusiones de otro tipo, se está ocupando de decidir por el pueblo paraguayo. Son muchos los proyectos que ya han obtenido el consenso de los Estados miembros. En el sector energético, por ejemplo, hay una barbaridad de proyectos que están aprobados y que ya están funcionando. Hay proyectos estrella como el gasoducto del sur, del que en algún momento podríamos conversar, que es un proyecto macro impresionante, gran nacional, que atravesaría saldría desde Venezuela y del cual se beneficiarían países como Brasil, Argentina, Uruguay y hasta Paraguay, si quieren, si pueden. Es necesario acelerar el proceso, por supuesto, y ir consolidando cada vez más espacios para la definitiva construcción de esa patria grande que soñaron los libertadores y que nosotros queremos y nos hemos empeñado como pueblo que creemos en la libertad y en la grandeza de la conciencia latinoamericana, en la necesidad de que la soberanía se imponga, porque ya lo decía el señor Don Ursanqui, sin soberanía no puede haber independencia. Si nosotros no somos soberanos para tomar nuestras propias decisiones, no las que nos imponen, no podemos decir que somos países independientes. Ello hay que hacerlo afianzando, por supuesto, la unidad entre los pueblos y los gobiernos, pues, como decimos, el protagonismo popular es esencial. Eso ya lo señalaba el presidente Chávez cuando dice que muchos factores harán falta para lograr la patria grande, pero hay uno que es esencial, que es como el oxígeno: los pueblos conscientes, los pueblos convertidos en pueblos, es decir, los habitantes de esta tierra convertidos en pueblos con conciencia común del pasado y con proyecto común del futuro. Así pues, la construcción de la patria grande es la tarea fundamental de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, ya anunciada el 14 de diciembre de 2004 en la declaración conjunta que firmaron tanto Cuba como Venezuela para la creación del ALBA, un documento político que se realizó, como les dije antes, en La Habana. Y allí se lee, y quizás aquí esté resumido de manera estupenda lo que significa ALBA. Afirmamos que el principio cardinal que debe guiar al ALBA es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, que se sustenta con el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O'Higgins, San Martín, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino y tantos otros próceres, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales competitivas que nieguen el objetivo de construir una patria grande en América Latina, tal como la soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras. Yo creo que allí está resumido de verdad, de manera absoluta, el sentido de ALBA. No es fácil, sobre todo si extrapolamos un poco la concepción de ALBA a lo que es la concepción hoy de la Unión Europea, por ejemplo. Creo que los tres bastiones de sustentación, base de sustentación de ALBA lo dicen todo. Sin complementariedad no puede haber desarrollo, porque yo no puedo pretender dentro de mis capacidades y dentro de mis posibilidades que están por encima de otros pueblos, avasallarlos y obligarlos a mantenerse dentro de mis condiciones, porque mis condiciones, obviamente, al estar yo en mejores condiciones que otros, van a avasallar. Si no hay cooperación desde un sentido estricto de lo que es cooperación, tampoco podríamos lograr nada.
y por encima de todo, si no hay solidaridad. Yo creo que esos tres conceptos, esos tres principios nos dan la medida exacta de lo que es ALBA y nos dan la medida exacta de lo que puede diferenciarse de cualquier tratado de libre comercio realizado en cualquier época y en cualquier oportunidad. Y los que quieran profundizar un poco más en esta hermosa alternativa, que es de verdad una alternativa no solo para nosotros, yo creo que es perfectamente extrapolable a otros pueblos en la medida en que esos otros pueblos estén dispuestos a crecer con justicia social. En internet hay cualquier cantidad de información sobre ALBA, y en el portal de ALBA podrían ver día por día los acuerdos y los avances que vienen realizando este proyecto. Un proyecto hermoso, es quizá un proyecto que de alguna manera envuelve junto con la CELAC, de la que debo hablar Mauricio cuando llegue. Dentro de eso, pues yo creo de verdad que Venezuela y Latinoamérica van avanzando a pasos agigantados hacia el futuro de una patria grande y una patria verdadera, una patria libre, una patria solidaria, una patria en la cual hablemos